Qué momentos tan hermosos cuando podemos adorar al Señor. Es un privilegio. Vamos a, como siempre, repasar este versículo en Juan, primera de Juan 1, 8 al 9. Primera de Juan 1, 8 al 9. Los voy a dejar un momentico allí sentado para luego tener otra lectura, pero vamos a leerlos todos. Dicen: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. El versículo que sigue dice: y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Quiero leer con ustedes este versículo de Efesios 6 y 12. El apóstol San Pablo dando unos consejos apostólicos a los hermanos de Éfeso. Él habla de la lucha que nosotros tenemos a diario y muchas veces nos confundimos y pensamos que tenemos luchas contra personas, contra inclusive hermanos, contra la sociedad, contra el gobierno, y no es así. El apóstol dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que nuestro argumento, las dificultades que pasamos con personas o con circunstancias que nos ocurren, no ocurren porque el ser humano en sí tiene la raíz del pecado, que es cierto también, pero es que el enemigo, si el Señor nos permitiera, hermanos, y yo creo que no nos los permite por alguna razón. Y he oído, no me consta, pero he oído de hermanos que en algún momento tienen la facultad, o el Señor les da la facultad de ver el mundo espiritual de una manera cruda, tal como es. Si a nosotros el Señor nos lo permitiera, saldríamos espantados. Pero quiero decirles algo con mucho temor. Aquí donde estamos adorando al Señor, hay demonios. Hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir, en el ambiente donde está el ser humano, ahí hay. Gracias al Señor que los que somos salvos, tenemos el Espíritu Santo. Ningún demonio puede poseer ningún creyente, pero es la obra del enemigo estar en cada momento tratando de influenciar para que la palabra de Dios no llegue a nuestros corazones. Tú puedes haber venido con algún tipo de carga, de preocupación, y si en un momento estás diciendo, mira, tengo que salirme, tengo otras cosas, o tienes en la mente muchas cosas y no estás oyendo la palabra de Dios, es el enemigo el que te está influenciando en ese momento, y tenemos base para ello. Ahora hay rangos en el mundo espiritual de maldad, hay rangos, y recordemos que estos son ángeles caídos. Pensamos que son los mismos cuando hubo la rebelión en el principio, del cual se habla en Ezequiel y se habla en Isaías también. Y el mismo Señor Jesucristo, dando como una visión de lo que ocurrió, Dios vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Es que Él se trajo una gran rebelión de seres o de ángeles que están al servicio de Satanás. Ellos van a tener un fin que la Biblia menciona, que Satanás y sus seguidores, lamentablemente y tristemente, muchas almas de los seres humanos van a estar en ese mismo lugar. Y oiga una cosa, Satanás y sus seguidores y sus diablos no están en el infierno, ni están con un tenedor ahí esperando, o que están ellos gozándose para que tú vengas. Eso es falso. Eso es de la literatura de Dante y otra en la historia, que han tratado de modificar la mentalidad de la gente. Ellos van a ser lanzados al lago de fuego que arde con fuego y azufre al final también. Mientras tanto, hay una parte, no quiero meter mucho en esto, pero solamente como información, hay una parte que están en prisiones de oscuridad y otros que están con libertad de andar, como el Señor Jesucristo habló, el príncipe de este
mundo, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, todo con Dios de minúsculas. Usted recordará cuando Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y allí fue tentado. Fue la voluntad de Dios que Jesucristo fuese llevado por el Espíritu Santo para ser tentado, y eso quedase registrado allí. Pero también vemos varias cosas allí, que Satanás tiene un dominio temporal de la situación del mundo. Los gobiernos y todo lo que hacen que van en contra de la palabra de Dios, y usted ve tantas leyes que hoy se están aprobando, están influenciadas por demonios. Y hay demonios territoriales, hay demonios que tienen un rango mayor, hay potestades, hay principados, hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero dicho esto, quiero hacerle saber también que nosotros tenemos un recurso poderosísimo. Uno, que tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios. Y más poderoso, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que no tememos al maligno, como dice el himno, pues su fuerza es temporal. Y Jesucristo en la cruz del Calvario anuló el acta de decreto que nos era contraria, clavándola en la cruz, y anuló todo designio de Satanás, y le quitó a Satanás el imperio de la muerte que tenía hasta ese momento. Pero quiero decir algo: Jesucristo no batió fuerzas con Satanás, porque Jesucristo no está al igual de Satanás. Jesucristo es el creador de todas las cosas. Jesucristo tuvo que pagar en la cruz del Calvario el precio que tú y yo debíamos al Padre. Jesucristo pagó nuestro lugar, pagó el precio que nosotros debíamos pagar a Dios. No podíamos pagarlo, pero Cristo lo hizo. Y la muerte, ¿sabe qué? La muerte, la gente dice, ay, eso es un proceso natural. No, todos vamos a morir porque eso es un proceso natural. La muerte no es ningún proceso natural. Ahora, por supuesto, la humanidad lo entiende y lo ha aceptado así porque es lo que hay. Pero la muerte es consecuencia directa del pecado. Y el apóstol Pablo dice en Romanos: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, oiga, por el pecado, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aunque tú quieras pensar que andas en los caminos de Dios, a menos que hayas entregado tu vida a Jesucristo, Diosito no está contigo, como dice la gente que no es Diosito. Estás andando en la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, y eres por naturaleza hijo de desobediencia y estás expuesto a la condenación eterna. Y si no tienes a Cristo como Señor y Salvador, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que desobedece al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Un llamado a los que no son salvos en este lugar, o los que oirán esto posteriormente. Hay una condenación eterna, y es el mismo lugar donde irán a parar Satanás y todos sus demonios. Ahora, hay una pasaje que quiero leer, ¿verdad? Y eso está en Marcos capítulo 1 y el versículo 21 en adelante. Usted puede abrir su Biblia allí. Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Quiero que busques en sus Biblias, aunque yo lo tengo en la pantalla. Pero ese es uno de los tantos milagros del Señor en el cual se enfrentó con gentes que tenían demonios, que tenían espíritus inmundos. Y solamente unos poquitos quedaron registrados. Por eso es que quiero que lean sus Biblias, porque no se ve allí. Busquen sus Biblias. Marcos capítulo 1, versículo 21 en adelante hasta el 28. Hubo muchos milagros el Señor Jesucristo, además de sanar enfermos, de dar vista a los ciegos, de sanar leprosos, de resucitar a los muertos. Él también expulsó a muchos demonios. Ahora,
Sabe que en la cultura judía, por lo menos en el Antiguo Testamento, no encontramos ejemplos, excepto lo que vemos ahí en Génesis con la interacción de Satanás, etcétera, y poseyendo un animal como fue la serpiente. No vemos casos de posesiones, pero sí de influencia y de querer gobernar. Por ejemplo, el rey Saúl. El rey Saúl, aunque no fue, dice que llegó un espíritu malo y dice, extrañamente de parte de Jehová. Pero uno se extraña porque, ¿cómo es eso que le envió Jehová un espíritu malo? Bueno, él es el creador. Y hay lo que se llama la voluntad permisiva de Dios. Él permite cosas para disciplinar. Y a veces él utiliza, Satanás es su siervo, ¿sabía? Y los demonios también. Pero no podrá tocar ni hacerle daño a un hijo redimido por la sangre de Jesús. No tenemos lucha, hermanos. Cuando el apóstol habla en ese versículo que leímos, no lo está diciendo a inconversos, está hablando a nosotros los creyentes. Nosotros tenemos luchas diariamente con demonios. Gracias al Señor que Él no nos los permite ver, si no viviéramos espantados, ¿verdad? Pero están allí y su influencia se siente. Bueno, aquel demonio o espíritu malo de parte de Dios enviado al rey Saúl porque él estaba en desobediencia, era para atormentarle y para disciplinarle, porque él no anduvo en los caminos del Señor. En Marcos se nos dice que el Señor entró en Capernaum, versículo 21, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Vamos a ver un ratico acerca de esto, pero dice que entró en Capernaum. Capernaum era una aldea o un pueblo marítimo que aparentemente quiere decir pueblo de Nahum, y es en referencia al profeta Nahum, y quiere decir misericordiosos. Aparentemente ese pueblo eran muy amables, muy misericordiosos, eran gente muy hospedadora. Se dice que entraron en Capernaum y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Es hacer notar que el Señor Jesucristo siempre tenía un propósito de evangelismo, un propósito de ayuda, un propósito de liberación. Y en esto nosotros debemos ser conscientes, hermanos, que nosotros, como vaya viniendo, vamos viendo. Nosotros deberíamos de tener un propósito. Por ejemplo, cuando Él habló con la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, dice que le era necesario pasar por Samaria. Él lo había puesto ya en su itinerario y le era necesario. También, tristemente para la humanidad y nosotros sorprendidos por eso, pero era la voluntad de Dios, Él era necesario ir a Jerusalén para dar su vida por nosotros. Todo lo tenía Él enfocado en cumplir la voluntad del Padre. Pero dice que en versículo 21, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y fíjense que hay otras partes, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, también se nos dice que el Señor Jesucristo entró en la sinagoga y, como era de costumbre, versículo 16 del capítulo 4 de San Lucas, dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. La sinagoga, hermanos, no era otro lugar que un lugar de asamblea. Esto después que el último templo fue destruido, o el templo en los tiempos antes del Señor, los judíos empezaron a reunirse en casas o en sitios y establecieron las sinagogas como sitios de reunión. Sinagoga es asamblea, es lugar de reunión. Sería el equivalente hoy de iglesia. Y aunque sabemos que la religión se había pervertido la enseñanza bíblica, quiero decir, ellos enseñaban, estaban basados en lo que decían los fariseos, los maestros anteriores a ellos, interpretaban la ley y le daban más pesos a las interpretaciones que a la propia palabra. El Señor Jesucristo decía de ellos, eran unos religiosos hipócritas, que eran como unos sepulcros blanqueados por arriba, pero había podredumbre adentro y habían torcido la ley de Dios y que ni ellos mismos podían cumplir. Sin embargo, el Señor Jesucristo asistía a la sinagoga y se levantaba a leer. Y hay una cosa interesante que
nos hace pensar, hermanos, de nuestra responsabilidad como cristianos. El Señor tenía la costumbre de cumplir con lo que Dios había establecido. Y a nosotros se nos llama a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, que debería ser la costumbre el congregarnos. Es bíblico. Gracias a Dios por los que estamos acá. Pero una cosa también interesante, que a pesar de que estaban tergiversando y la religión había ocupado la verdadera relación con Dios, el Señor Jesucristo estuvo allí. No, yo no voy a esa iglesia porque no me saludan. Ah, no, yo no voy a esa iglesia porque leyeron un versículo que así no está en mi Biblia. O no voy a esa iglesia porque ya no se cantan más los signos. A propósito, estamos cantando aquí los signos viejos. O porque ya es otra letra. O porque cualquier cosa que usted pueda pensar. Yo convengo y estoy de acuerdo que usted deje de asistir a una iglesia cuando vea que se aparta de la Biblia. Donde no enseña la Biblia, usted vaya, si usted tiene usted puede ayudar, usted puede tratar, pero cuando es una cosa crónica, cuando es mala doctrina, mala enseñanza, ore al Señor. A lo mejor usted puede ser también un factor de cambio en esa iglesia. Pero en 1 Corintios 10 nos dice de que cuando veamos ciertas cosas, nosotros tenemos que salir de en medio de ellos. Solamente cuando hay doctrinas heréticas. Versículo 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sigamos leyendo. Versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Ahora, aparte de lo que ya dije como introducción, el Señor Jesucristo enseñaba, llegaba allí y enseñaba, pero enseñaba como quien tiene autoridad. Eso quiere decir que todos los rabinos enseñaban basado en el rabino anterior y las interpretaciones de la ley. Tenían que citar. Inclusive usted lee un comentarista hoy en día y está citando a otros comentaristas, busca en la Biblia y no tiene la revelación completa. Pero Jesús, como es Dios, Él podía directamente decir lo que era la interpretación porque es Dios. Entonces ellos se asombraban porque enseñaba sin citar a ningún rabino, porque tenía autoridad, porque es el mismo Dios. El Señor Jesucristo era el único que decía: oísteis que fue dicho tal y tal cosa, pero yo os digo. El único que puede decir: yo dije en la antigüedad esto, ahora les digo. Era Jesús siendo el mismo Dios. Una prueba de la divinidad, o tantas, de la divinidad de Cristo. Pero no como los escribas. ¿Quién eran los escribas? Habían los escribas que eran los encargados de copiar la ley, el texto. No habían copiadoras, no habían medios electrónicos, tenían que copiarlo a mano y tenían un estricto y riguroso método para que no se equivocaran. Si se tenían que equivocar en un puntico, tenían que cortar la hoja y hacerla completa nuevamente. Era un trabajo muy laborioso. Dos, estaban los fariseos. Los fariseos eran la parte religiosa que se encargaba de transmitir la ley y verbalmente enseñaban en las sinagogas. Y los saduceos fueron un grupo religioso que se formó a partir del siglo II antes de Cristo. Se dice que eran los sadoqueos también, porque eran descendientes del sacerdote Sadoc. Pero ellos eran de la aristocracia y ya para los tiempos de Jesucristo no tenían mucho poder. Pero los fariseos estaban en la clase media y podían influenciar a tanta gente, pero estaban desviados de la verdad y se habían vuelto hipócritas. Los saduceos no creían en las cosas eternas o no creían en las cosas sobrenaturales, no creían en los ángeles, no creían en la resurrección y creían que todo lo que le pasaba al hombre era producto de su propia situación, que uno crea las situaciones.
Mientras que los fariseos creían en la creación de Dios, en los seres espirituales, en el más allá, en la vida eterna, en la resurrección, por lo menos tenían la buena doctrina. Sin embargo, habían hecho de la ley judía, habían hecho un conjunto de reglas, más de 613 mandamientos que habían hecho a partir de los mandamientos originales. Una carga que ni ellos mismos podían llevar. Pero mira lo que dice el versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Como dicen mis hermanos dominicanos, pero ven acá, en la sinagoga había un diablo. Estaba metido un diablo ahí. Mire, en el tiempo de Jesús se levantó un tremendo, una tremenda, digamos, movimiento, un tremendo movimiento de los demonios. Cuando Cristo llegó, parece que se alborotaron por todos lados y empezaron a salir exorcistas ambulantes. ¿Ha oído exorcistas, verdad? Se han oído y se han visto películas del exorcista y todo lo demás que han dejado con mucho miedo a muchos que han visto esa película o que hemos visto esa película. Y da miedo, ¿verdad? Pero estos exorcistas usaban una cantidad de encantamientos y nunca era garantizado. De hecho, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, había un grupo de exorcistas que eran hijos de un tal Esceva. Eran 7 hermanos. Y cuando ellos vieron que Pablo estaba predicando el evangelio y sacando demonios en el nombre de Jesús, ellos decían, mira, demonio, te digo en el nombre que predica Pablo que te salgas de él. Más vale que no, porque aquellos demonios se pararon y le dijeron, a Pablo conozco y sé quién es Jesús, pero ustedes... Y lo agarraron y le dieron una pela, como decimos en criollo, y se fueron desnudos y despavoridos, porque no conocían, así que es peligrosísimo. Ahora, quiero decir algo, hoy en día al creyente en Cristo no se nos llama a hacer exorcismos, se nos llama a predicar el evangelio y que sea el Espíritu Santo cuando entra a morar en la persona, que limpia a la persona y le limpia de tal manera que el Espíritu Santo pasa a morar en su corazón y el diablo no tiene entrada, al menos en la forma de posesión. No quiero abundar en detalles, pero no sé si desafortunadamente, pero hemos tenido cierta experiencia con eso cuando no queremos de ningún momento tenerlo y hemos tenido que enfrentarlos. Pero quiero decirles algo, ellos tenían en el pueblo judío, decían y se regaba la voz que estos demonios vivían en lugares inmundos, o sea, en lugares como tumbas, sitios en los que no había agua para limpiarse. Y vemos en Marcos también aquel caso de Gadarena o de Gadara, donde estaba aquel demonio que andaba por las tumbas. Así que esto es bíblico también. Y dice que vivían en el desierto donde se podían escuchar sus aullidos. ¿Usted se imagina eso? De ahí la expresión un desierto aullante. Eran especialmente peligrosos para los viajeros solitarios, para las mujeres que estaban de parto, para la novia y el novio, para los niños que estaban fuera de casa después de ponerse oscuro. Eso me imagino que lo utilizaría. Mira, por ahí te va a agarrar el coso negro, porque uno no puede decir palabras porque pueden significar diferentes cosas hoy en día. Pero al ponerse oscuro, todos los que iban de viaje de noche estaban especialmente activos en el calor del día. Eso dice la historia secular paralela a la bíblica. Había un demonio de la ceguera, un demonio de la lepra, un demonio de las enfermedades del corazón. Podía pasarle a las personas sus dones malignos. Realizaban obras utilizando ciertos animales, la serpiente, y eso es bíblico. El demonio se metió en una serpiente. El toro, el asno y el mosquito. Dice algo que las hembras tenían el pelo largo, según dicen esto no es bíblico, y eran enemigas de los niños. Por eso los niños necesitaban de sus ángeles de la guarda. En Mateo 18:10 el Señor Jesucristo dice, mirad, no menospreciéis a unos de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Yo no tengo mayor conocimiento de esto, pero sé que la Biblia dice que los niños tienen sus ángeles.
El Señor Jesucristo lo dijo. Pero sin entrar en mucho en detalle, quiero seguir con esto. Había un hombre endemoniado en medio de la iglesia. Una vez nos tocó, hermanos, en otra iglesia, obviamente no es esta, y cuando estamos hablando de la obra de Cristo, de su poder y de su triunfo sobre el enemigo, sobre las huestes espirituales de maldad, hubo una persona que estaba sentado más o menos a mano derecha de esta ala, que empezó a manifestar y a gritar. Y eso fue una experiencia bastante fuerte, pero la llevamos y esta persona mostraba todo lo que uno ha visto de una persona que no está en sí misma, es otro ser que habla, y particularmente se encendía en ira cuando hablamos que Jesucristo es el Señor y venció en la cruz del Calvario, Jesucristo es Dios. Cuando Jesús empezó a hablar aquí y a leer las Escrituras, el hombre con el demonio empezó a hablar, porque no resisten a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Bien, ¿cómo sería ese espectáculo allí? Había un hombre con espíritu inmundo que dio voces. En otras palabras, empezó a gritar. En medio del momento solemne, se imagina a todos esos judíos sentados con sus barbas largas, sus túnicas completas, y se interrumpe aquello con un hombre gritando que tenía un demonio. Eso debe haber sido un espectáculo bastante como fuerte, como que da miedo, un demonio en la sinagoga. Pero lo interesante es que el Señor Jesucristo no se inmutó. El Señor Jesucristo es Dios. El Señor Jesucristo tomó control de la situación porque Él sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. Y mira, hay una cosa, cuando Dios está trabajando, el enemigo está molesto. El enemigo empieza a brincar. El enemigo empieza a manifestarse. Nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y no hay ningún mal que pueda venir a nosotros que el Señor nos tenga control y que no haya sido garantizado ya por su palabra de que nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Mire, hay personas que, y no crea que porque yo soy creyente, no, eso no me va a tocar a mí. Lamentablemente cuando nosotros como creyente desobedecemos al Señor y luego otra vez desobedecemos al Señor y otra vez lo obedecemos, hay base para creer que hay demonios que vienen para ayudarte a que sigas desobedeciendo al Señor. Entonces ya es la influencia, no es que te van a poseer, pero te pueden influenciar. Te pueden influenciar a hacer lo malo. Bueno, el mismo Pedro, cuando Pedro se acercó al Señor Jesús y habían pasado no sé cuántas horas que el Señor le había dicho, Pedro, casi como en lenguaje evangélico le dice, el Señor te bendiga, Dios te ha dado una revelación, no has hablado por ti mismo, sino que mi Padre te lo reveló. Porque él preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ah, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se lo había revelado Dios. Esa fue la distinción más grande que Dios le podía dar a un hombre. Has hablado porque mi Padre te lo reveló. Pero al ratico, cuando Jesús le dice que va a llevar la obra de la redención, el mismo Pedro, el discípulo, el apóstol, Señor, ven acá, que eso no te pase. Deben haber otras cosas, otras formas de que tú puedas hacer la redención. Mira, Señor, aquel que lo había puesto acá, le dijo, apártate de mí, Satanás. Wow, qué fuerte debió haber sido para Pedrito, ¿no? Bueno, perdón, el apóstol Pedro. El decirle, después que el Señor lo había puesto en este sitial, decirle que estaba, y dijo, el Señor dijo la razón, no tienes la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En otras palabras, creyente que no pone la mira en las cosas de Dios, empieza a poner en las cosas del hombre, y el hombre en su estado natural está siguiendo a Satanás. Así que nosotros podemos estar hablando guiados por Satanás. Lo digo con temor. En un momento dado, hay una buena hermana que apreciamos mucho, que ella una vez pudo decirle enfrente nuestro a otra persona, estás prestando tu boca a Satanás. Bueno, la cayó. Cuando alguien viene a ti recordándote pecados que Dios ya perdonó, está hablando de parte del diablo.
escúchelo. Cuando alguien viene a ti recordándote tus pecados pasados que Cristo ya perdonó, está hablando de parte del diablo. Nadie tiene que sacarte a ti, ni a mí, ni a nadie, tus pecados pasados. Que el mismo Dios no se acuerda, ya los tiró al fondo del mar y los ha sido redimido por la sangre de Cristo. ¿Por qué otro tiene que hacerlo? Es Satanás, que quiere sacar de afuera para hacerte sentir inútil y hacerte sentir bajo y hacerte sentir que tú eres pecador todavía, tus pecados están aquí. No, Satanás, el Señor ya los pagó por mí en la cruz. Así que búscate otra, porque esa no sirve. Por supuesto hay que tener reverencia, pero quiero decir, hermano, que eso es posible. Aquel hombre empezó a decir, fíjense bien, versículo 24, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Yo nunca lo he dicho y el Señor sabe que lo digo para su gloria y honra, pero en una oportunidad que tuvimos con eso, esta entidad o demonio quiso dirigirse a nosotros para decirnos, yo sé quién eres tú. Nosotros no estamos dando clase de exorcismo, pero ahí lo que nos salió del Señor es decir que no importa. Estamos hablando de Cristo y Él es el Redentor y Él venció en la cruz del Calvario. Él dijo en el versículo 24, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? No le llama la atención que dice nosotros. Porque ahí se estaba agarrando del cuerpo que él había estado utilizando, que era aquel pobre hombre. Uno que necesitaba la redención en Cristo, el poder de Jesucristo, el poder del mismo Dios estaba allí. Y después dice, has venido para destruirnos también. Yo creo, no tengo la respuesta exacta de esto, pero creo que él puede estar hablando cuando dice para destruirnos. Es que había una cantidad de demonios en ese tiempo allí. Y ellos sabían que Jesucristo es el Santo de Dios. Mire lo que dice. Has venido, primero dice, has venido ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Sabe quién decía Jesús Nazareno? Los que querían menospreciar la persona bendita de Cristo. Como aquel Felipe que dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. O la gente que quería menospreciar a Jesús. Pero inmediatamente él sabía con quién estaba hablando. Mira lo que dice el versículo 24. Tú eres el Santo de Dios. Ellos habían estado en la presencia de Dios antes de ser expulsados y conocían perfectamente la bendita Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que habían sido lanzados por el orgullo, la desobediencia, etc. Pero ellos conocían que Jesús es el poderoso y saben que su fin está registrado. Apocalipsis nos dice que serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, Satanás y sus ángeles. Y en Mateo nos dice Satanás y sus seguidores. Y unos seguidores, tristemente, son seres humanos que pasarán a la eternidad para estar condenados para siempre, conscientes, no aniquilados, los que no tengan a Cristo como Señor y Salvador. Esto es solemne, hermanos. Nosotros reconocemos nuestra ignorancia de predicar lo que está aquí, pero es la palabra de Dios. Es la obra de Cristo la que nos puede salvar. Es lo que Cristo hizo en el Calvario. Es su sangre derramada. Es su poderosa muerte y resurrección. Ese mensaje glorioso es el que nos salva. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, este demonio se unió al desprecio de las multitudes incrédulas. Jesús Nazareno llamó al Santo de Dios porque estaba totalmente consciente de la autoridad divina del Señor. Gracias a Dios por los que estamos acá, que sabemos de la autoridad de Cristo, que es el mismo Dios encarnado, Dios hecho carne, el bendito Emmanuel, el que creó todas las cosas con la palabra de su poder y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, quien habiendo realizado la obra de la redención, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas de donde pronto volverá. Cristo volverá. Cristo volverá. Cristo viene otra vez por su iglesia. Ojalá fuera hoy. No sabemos, puede ser. Como decíamos el jueves, perdón.
que es la bendita esperanza y fue de la iglesia primitiva, es la venida de Cristo. Él viene pronto, hermanos. Y amigo que no eres creyente, ¿sabes que Cristo puede venir en este mismo momento? Y después que Cristo haya recogido a su iglesia, ya no habrá más oportunidad de salvación. Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, empezando el capítulo 1, 9 y después el 2. Dice que Dios dará llama de fuego para los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Eso es solemne, hermanos. Hay un infierno preparado para Satanás y sus seguidores, donde estarán estos demonios allí. Pero también dice que Dios enviará, después que Cristo haya venido, que haya levantado a su iglesia, en el capítulo 2, versículo 5 en adelante, creo, 2 de Tesalonicenses, dice que Dios enviará un poder engañoso, a fin de que sean condenados todos aquellos que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, dice la palabra. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Qué tienes? ¿Has venido para destruirnos? El Señor le dije, bueno, ahorita no te va a destruir. Pero ellos estaban diciendo una verdad, ¿cierto? Tú eres el santo de Dios. Cristo lo mandó a callar, porque no le interesa, ni a nadie le interesa oír el testimonio de un demonio, aunque sea verdad. Ellos no van a ser redimidos, no tendrán redención. Pero damos gloria a Dios que tú y yo podemos ser redimidos. Podemos aceptar el don de salvación, podemos tener la gracia de aceptar a Cristo. O que Él nos acepte cuando lo recibimos. Eso es una tremenda oportunidad que no debes dejar de pasar. Y está cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Quiero decir algo, que los demonios estaban diciendo declaraciones de conocimiento correcto de Dios, el santo de Dios, el poderoso, etc. Gente, si usted pregunta en la calle, no, yo creo en Dios. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Aún los demonios creen y tiemblan. Ellos saben la verdad y están condenados. Y tengo tristeza en mi corazón en pensar que miles de millones de personas ya se han condenado. Y muchos serán condenados también por creer que saben de Dios, pero no viven para Dios ni han recibido el don de salvación y serán tristemente condenados para siempre. Pero hay salvación, hay oportunidad, hay vida eterna en Jesucristo ahora mismo. Jesús le reprendió, versículo 25, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, porque les digo algo, en lo que yo he oído de hermanos que han tenido esa experiencia y yo vagamente la que he tenido, eso parecen unos perros rabiosos. Parecen unas fieras que les ha quitado el hueso o no sé qué cosa. Pero están en una constante ira, una constante violencia. Y el Nuevo Testamento nos los dice. Sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí que quién es este, que aún los demonios le obedecen. Jesús Nazareno. ¿Qué es lo que tú piensas de Jesucristo? Ah, que Jesús Nazareno. Ah, que es el mismo Dios. Ah, que Dios, yo tengo mucha fe en Él. Los demonios también piensan eso mismo que tú y van a ser condenados. Te es necesario una vida que muestre un arrepentimiento y es el Espíritu Santo el que te cambie. Había una persona recién en el trabajo que decía, yo estoy procurando hacer mejor, no decir malas palabras. Hermano, olvídate de eso, amigo. Olvídate de eso. Como dicen mis hermanos cubanos, olvídate. Olvídate. No te pienses en mejorarte. No te vas a poder mejorar. Es Cristo el que transforma. Dice el apóstol a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es el Espíritu Santo el que transforma.
No te preocupes por cambiar, preocúpate por aceptar el don de salvación. Resumiendo, número 1, la autoridad de la palabra de Jesús demostrado. Jesús demostró que Él es poderoso en palabras y obras y Él no ha cambiado. Así que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sabes para qué vino Jesús? Para salvarnos, ¿verdad? Pero apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Cuidado, hermanos, si tenemos nosotros cosas que son repetitivas, que ya es un hábito en nosotros que es pecaminoso, podemos estando controlados o influenciados por huestes espirituales de maldad. Tengamos cuidado. Cuidado que hay demonios que pueden estar allí, estar hablando a nuestros corazones, influenciando, o dentro de personas que son inconversas y que nos hablan y nos influencian. 2, donde Dios obra, Satanás se opone. Si una persona aquí, habiendo oído el mensaje de salvación, la palabra de Dios, sale molesto, el Espíritu Santo está actuando. No le gustó lo que escuchó, I'm sorry for you, pero esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios o hace molestar a la gente o la transforma, quebrantándolo. Número 3, no hay concordia de Cristo con Belial. Me explico. El Señor Jesucristo oyó cuando aquel demonio dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? No hay absolutamente nada. Es como querer unir la luz con las tinieblas. Absolutamente nada. A nosotros como creyentes se nos pide que nosotros no tengamos que ver con nada con Belial. Y sabe que eso es en el contexto cuando el apóstol dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Los yugos terminan, no sé por qué, no me preguntan, pero jalando al creyente a la parte mala, no al revés. ¿Qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? Se entiende, uno puede trabajar y de hecho trabajamos. Estamos en el mundo, no somos de este mundo. Pero hacer asociaciones completas, asociaciones íntimas de negocio, cosas como esa, o creyentes casándose con inconversos o inconversas, ahí lo va a arrastrar. Y ahí esa historia se repite a diario. 4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vosotros sois de Dios, dice Juan, y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que en resumen, hermanos, la autoridad de Cristo está demostrada. 2, donde Satanás está oponiéndose es porque Dios está obrando. 3, no debemos tener ningún tipo de concordia con el enemigo. 4, mayor es el que está en nosotros. El Señor te bendiga y Él bendiga su palabra. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra. De verdad que pisamos terreno santo, terreno donde nos da temor, pero Padre, estamos confiados en ti. Dice tu palabra, como hemos cantado y nos hemos referido, mas vosotros estáis completos en Él. El apóstol Pablo dice, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El Señor Jesucristo dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tenemos tan grandes y preciosísimas promesas por lo que Cristo hizo en el Calvario. Gracias por lo que hemos leído, ese milagro que está en la historia, pero que Cristo está haciendo diariamente, Señor, en el plano espiritual y también en el físico. Permite, oh Dios, que si alguna persona que nos visita, que aún no tiene en su noticia a Cristo como de su lado, como su Salvador personal y no se ha arrepentido de sus pecados, Señor, que hoy sea el tiempo aceptable de salvación para tu gloria y honra. Señor, y por nosotros como creyentes somos débiles y a veces nos dejamos influenciar por el mundo que está gobernado temporalmente por el mismo enemigo. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti y a demostrar nuestra procedencia, nuestra posición y nuestra vocación. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén.